sanción para los responsables de la década saqueada. No es posible que traten de ningunear la fe pública. Esa frase resume todo, el cuento del gallo pelón. Es decir, aquí se dicen de todo, pero no pasa nada. Más allá que parece un ajuste de cuentas propia de película de mafiosos, ¿no? Que todos los días se dicen una cosa, sale otro, después hay silencios cómplices, que me dejas hablar, no me dejas hablar. Eso no está bien para un Estado de Derecho. La justicia debe demostrar su independencia, no dependencia como fue durante esta última época, inclusive dicho hasta por el primer mandatario, para que con la sanción necesaria el país tenga un baño de verdad, cese absolutamente la impunidad, se castigue con la severidad del caso a quienes han defraudado los intereses populares, quienes han llevado los recursos del pueblo, que deben ser utilizados en salud, en educación, porque no solamente es el tema que un bribón se lleva la plata para enriquecerse, no, sino que son recursos del pueblo. Y de la misma vía, con el mismo ahínco, con fortaleza que se está tratando el tema de la corrupción, pero con efectividad, no con complicidad, ir hacia la recuperación económica que tanto le interesa a la ciudadanía, de la mano de una profunda reforma política que necesita el Ecuador. Al parecer, el pronunciamiento y los pasos positivos dados por el presidente Lenín Moreno en torno a una apertura de diálogo con todos los sectores sin excluir alguna bandera política, ha hecho que ciertas personitas ahí específicamente del país les moleste esto. Mire, el diálogo siempre será positivo. Solo los sectarios y los fanáticos pueden criticar que un primer mandatario haga lo normal, que es conversar, sin renunciar a lo que se piensa. El diálogo no tiene por qué eliminar diferencias, pero estas deben quedar a un lado, yendo a lo macro, para una gran transformación que necesita el país. Ese ambiente de tranquilidad, de respeto a la libertad de expresión, que debería ser una de las razones fundamentales del Estado, pero que fue lastimosamente vapuleada a lo largo de esta década, lo vemos como algo, digamos, no corriente. Inclusive hay gente también que está hasta saludando esta iniciativa. Yo no la saludo, a mí es lo normal. No es motivo de aplauso. Lo que debe actuar un presidente, ¿no? Exactamente. Y cuando haya diferencias, saberlas expresar con altura, con firmeza, jamás con bajezas, jamás con vilezas algunas. Dentro de eso podemos encontrar puntos de acuerdo. La Asamblea, que es colegisladora, podemos trabajar en esa línea. Nosotros hemos requerido del presidente, al tener iniciativa tributaria, que sin perjuicio, yo lo señalo a la prensa, hay cierta mejora de carácter comercial. Necesitamos algo profundo para que ayude a generar empleo. Y eso se hace con incentivos. Necesitamos que se envíe la reforma tributaria que elimine el malhadado anticipo del impuesto a la renta, el tema de la plusvalía que paralizó la construcción. Hay que dinamizar la construcción porque tiene un efecto multiplicador de empleos. Hay que revisar el impuesto a la salida de divisas. Efectivamente no puede haber tanta salvaguardia. Y básicamente un modelo de Estado, un modelo económico nuevo que cambie el anterior, que fue un fracaso absoluto, donde se privilegie, como no puede ser de otra manera, la inversión social, en educación sí, pero que se pare esa adicción al gasto público. Esas son las señales concretas y acciones concretas que requiere el pueblo ecuatoriano, el sector productivo, el sector comercial, para poder tener líneas claras para trabajar en esa recuperación económica tan anhelada. Pero al parecer esa apertura de la olla, que barató casos de corrupción, se ha visto amenazado a algunos sectores, ¿no? Y algunos funcionarios que incluso ya están vistos por la justicia y por las autoridades. Bueno, y la justicia es la que tendrá que actuar, no los partidos políticos, no los políticos, sino la justicia, defendiendo el derecho al debido proceso, sí, en cuanto a la justicia. Y en el campo de la fiscalización política que le corresponde a la Asamblea Nacional, es importante señalar que toda la oposición política
63 legisladores, estamos una vez más de acuerdo en proceder a el enjuiciamiento político al señor vicepresidente de la República como cabeza de los sectores estratégicos convertidos en un verdadero festín ante los nuevos elementos de convicción y pruebas que siguen pasando día a día. Esto sin perjuicio de que siga acudiendo a la Fiscalía, que ya parece sede de un partido político, porque dan todos los días, dan la vuelta ahí, todos los funcionarios, nos enteramos por la prensa el producto de sus declaraciones. Esto, insisto, sin perjuicio de aquello. Y en esto la Asamblea tiene que jugar un rol fundamental. Cuidado, cuidado. Algunos, por estar pretendiendo que no se vaya uno, terminan incitando al pueblo a que se dé el grito, váyanse todos, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es decepcionar y defraudar ese mandato popular que está hasta las mismas con todo lo que está sucediendo. Así que la Asamblea juega un rol importantísimo, tanto a nivel político, donde han querido blindar al señor vicepresidente, dándole la espalda al requerimiento ciudadano, o inclusive, si llegara a avanzar la vía penal, demostrando verdadera independencia, también tiene que ir por una autorización de la Asamblea. Político o jurídico, la Asamblea juega un partido importantísimo, del lado de la ciudadanía, no del lado de los antojos políticos, no obedeciendo órdenes, disposiciones, caprichos o antojos de ningún caudillo que quiere blindar a su ahijado, ¿no? En primera instancia, en el primer llamado que hicieron los asambleístas de oposición a juicio político contra el vicepresidente Glass, se decía de que no había las pruebas suficientes, que no habían todo ese aparato fuerte para iniciar el juicio político. Pero con el pasar del tiempo, de los días, de las horas, se ha visto que esas pruebas son las que ahora reflejan los casos de corrupción que se están investigando. Lo que hizo el CAL hace unas semanas para impedir ilegalmente que continúe el proceso tendiente a un enjuiciamiento político del vicepresidente, que tenía que contar con informe de la Corte Constitucional y la Comisión de Fiscalización, que no se ha dado cuenta, estimados oyentes y querido amigo, no ha dicho ni pío en esta semana, ¿no? Cuando el tema se ha elevado por la presión pública y por las pruebas y por las delaciones y por todo, no existe comisión de fiscalización. Pero bueno, lo que hizo el CAL fue lo que se denomina en términos futbolísticos, ahorita que lo veo el maestro que anda por ahí, Borbor, un vulgar tapetazo, burlándose de la aspiración ciudadana, diciendo que no habían pruebas. El vicepresidente en sí es una prueba, solo de verlo hacemos que esa es la prueba, nada más. Pero bueno, pero aparte de eso, todos los días han seguido saliendo y más cosas, tomando en cuenta que la valoración del juicio político es político. ¿Estamos claros? Artículo 129 de la Constitución, la configuración de delitos políticos que se refieren a cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, etc. Y ahora han salido muchas más pruebas. Claro, ellos juegan. Cuando les hablan de términos políticos, dicen que vayan a lo penal. Cuando vayan a lo penal, juegan con lo político. Dicen que el proyecto. ¿Qué tiene que ver el proyecto por encima de la Constitución y por encima del sentido común, de la lógica? Así que vamos a estar pendientes. Esto de aquí, este nuevo intento que está haciendo todas las fuerzas de la oposición, tenemos las firmas para iniciar el proceso. En todo caso, hay todas las pruebas. Sí, es claro, y se siguen recopilando para que no tengan pretexto alguno. Más allá que esto nace también de una voluntad política de ellos. Y yo quiero ser muy enfático. Cuidado por seguir alcahueteando este tema. Terminan todos trasquilados. Porque el pueblo no va a perdonar, no debe perdonar a quienes defraudan un mandato ciudadano de castigar a la corrupción, tratándose de bypassear, tratando de hacer juego de palabras para evidentemente querer tapar una complicidad. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos conversando con el asambleísta del Partido Social Cristiano, Henry Cucalón. Asambleísta, hablando sobre el mismo tema del juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass, la mayoría, justamente el país, decía en la asamblea de que hay que ir en juicio político a otras autoridades. Por ejemplo, mencionaron al fiscal, al contralor, todo eso.
¿Ustedes están de acuerdo con eso? Al del fiscal no lo he escuchado todavía. Valga por un punto y coma. Recordemos que el fiscal salió directamente del despacho del presidente Correa. Al ex fiscal, no, pero en eso estamos todos de acuerdo. Ese hazme reír que estuvo al frente de la fiscalía 6 años, que le hizo el juego al proyecto político porque era parte de él. Él no se debía al pueblo, peor a la Constitución, a la ley. Una persona que ha sido abogado particular del presidente, varias veces ministro de Estado, embajador en España, precandidato a la alcaldía de Quito y en sí mismo una burla. Solo de verlo sabemos que es una farsa, por así lo menos. Bueno, esa persona que fue muy eficiente para no avanzar en nada de lo que le podía perjudicar al poder político, no cumplió con su trabajo. Cuando fue el juicio político al ex contralor Poli, uno de nuestros requerimientos, el de la bancada 6 Madera de Guerrero, era justamente el tema de la labor del fiscal, que ha hecho óbice en cuanto a la lucha de la corrupción. Se dedicó a tapar absolutamente todo. Pero creo yo que a estas alturas, sin perjuicio que será loable enjuiciarlo al ex fiscal porque tiene responsabilidad política hasta un año después de haber terminado, ahí tiene que ya actuar también la justicia. Cuidado, caemos en estos globos de ensayo. En vez de ir al Pepa, al representante de todo, a la cabeza política de todo, que dice que no sabía nada, dice que no sabía nada de Brecht, pero todos los señores de Brecht iban a pedir cita a él. Y le digo a los ciudadanos, lean bien las declaraciones en el nivel de la fiscalía. Cuando la fiscal le pregunta si usted no tenía nada que hacer, no conoce nada, ¿por qué es que los señores pedían cita permanentemente? Y al final, ya sin cita, o sea, pasaron de botarlos a patadas de la oficina, después ya entraban como Pedro en su casa, ya directamente. Eso es una burla, pues ya todo el mundo sabe que es lo que hay de fondo. Hay chats pidiendo citas, no te preocupes, hermano, que ya llego, etc. Pues bien, la fe pública no merece ese tipo de circunstancias. Así que la responsabilidad del ex fiscal no solamente es política, para mí rebasó lo político hace rato, es de carácter también penal. Y en lo que se refiere al contralor subrogante, el cual la mayoría del oficialismo quiere ahora enjuiciar por auditar, algo absolutamente sui generis. Le dan como que unos arranques, para mí que el chat se descontrola a ciertas horas, diferencias horarias de Europa y de Ecuador, entonces como que les ordenan hacer payasadas. Entonces a un contralor subrogante lo quieren ahora enjuiciar porque quiere investigar qué es lo que ha pasado con los recursos de la deuda. No puede ser posible. La crisis moral, económica y política que ha dejado en herencia el correísmo amerita mayor seriedad por respeto al pueblo ecuatoriano. Y a través de las redes sociales, desde los chats que usted mencionaba, no solamente dentro del país, sino fuera del país, ahora se habla de casos de corrupción, de que campaña de Moreno fue financiada por banqueros. ¿Por qué no denunciaron a tiempo o en hecho, no? Porque, como le dije al principio, esto parece un ajuste de cuentas entre compadres. Porque me apena mucho. El señor presidente de la República ahora está ratificando lo que la gran mayoría del pueblo ecuatoriano conocía con respecto al manoseo del tema de la deuda, al tema de las famosas obras emblemáticas, al precario estado de la economía, fruto del descalabro socialistoide y el proyecto correísta. Todo eso ya se sabía. Ahora él lo está viviendo en carne propia y no lo dijo antes. Dios sabe por qué. A lo mejor porque primero quería ganar. No sé, eso ya es un asunto de él. Yo me preocupo no por lo que piense él, sino por lo que preocupa el pueblo ecuatoriano. Y el resto, ahora sí le dice, porque lo que le ha dicho el presidente Correa, ahora le ha tocado vivir al presidente Moreno, lo que 10 años sufrió gran parte del pueblo ecuatoriano y la opinión pública, ahora le toca con mano propia. Porque le ha dicho de todo. De hecho, incompetente, que en la legislación, vetos, etcétera, que dejó la administración pasada del presidente Correa, como pudo ser el tema del Código Administrativo, el Código Orgánico de Seguridad Ciudadana, entre otros. Yo creo que ahorita la Asamblea debe ejecutar con la rapidez que se necesita todo un programa legislativo de apoyo a la producción, de apoyo al empleo, de apoyo a la reactivación económica. La Asamblea debe jugar un rol de aliada de la prosperidad,
de la mano, y obviamente ese es el desafío desde el punto de vista político, de la fiscalización a esta década desperdiciada, pese a que momentáneamente hay una mayoría del oficialismo. El pueblo no puede seguir esperando tanta palabrería, tanto entre ellos aquí este concepto de Alianza País, mientras no se ponen las leyes que le interesan al país. Esto de la mano también con una fuerte legislación de carácter social que respete los derechos, que respete derechos de libertad, como el tema de la ley de comunicación, por Dios, que ese es un anhelo, no solamente de las personas que están inmiscuidas en los medios, sino de la ciudadanía, porque se ha coartado, se ha vulnerado principios de libertad. Los trabajadores, con el respecto al tema de las utilidades que fueron cercenadas inconstitucionalmente, fruto de un capricho y de un dogma del presidente Correa. El tema de la seguridad social, cada vez se ve más cómo se utilizó como caja chica. Entonces tenemos varios proyectos, presentados la gran mayoría. En otro término, hemos presentado proyectos para fortalecer la actividad de control de la Contraloría General del Estado. Por eso, con voluntad política, Todos de acuerdo a eso. Obviamente, cumpliendo el mandato ciudadano, cumpliendo los planes de trabajo. Esa es nuestra obligación, esa es nuestra razón de ser. No podemos, y reitero, no podemos defraudar esa esperanza ciudadana, esa esperanza popular que ha sido depositada. Eliminado todo tipo de controles y quieren seguir eliminando aún más proyectos a favor de los trabajadores para restablecer sus derechos, proyectos en la educación para permitir que los estudiantes puedan escoger libremente, sin interferencia alguna, qué es lo que quieren hacer en su vida, qué es lo que quieren estudiar, dejando a un lado ese modelo estatista del dedo. Tú sí, tú no. Así mismo. Hemos presentado ya algunos proyectos. En los próximos días también vamos a presentar lo que se refiere al proyecto de ley de comunicación también. De la mano, y eso estamos trabajando con toda la fuerza en la oposición también, la oposición de alternativa, y por eso decía el concepto de la reforma política, de esa exigencia de que haya una consulta popular. Pero ustedes como bloque de oposición, cuando hay que apoyar, digamos, a la mayoría en lo que es beneficioso para el país, sí lo pueden hacer. Sí, porque nosotros hemos dado pruebas fehacientes que no somos sectarios. Así es. En eso nosotros no tenemos ningún problema. Todo lo que convenga al interés de las mayorías siempre contará con nuestro apoyo. Así como también seremos los primeros, y lo hemos sido, en denunciar lo que no le conviene al pueblo ecuatoriano. En eso no tenemos ningún problema. El fundamentalismo con nosotros no existe. Nosotros estamos alejados de cualquier tipo de extremismo ideológico que nubla el sentido común y no permite trabajar. Perfecto, asambleísta. Vamos a esperar entonces que nos depara en estos días, en estos tiempos, horas, lo que corresponde a los casos de corrupción que se están investigando y el trabajo que viene realizando la Asamblea. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, como siempre, un fuerte abrazo.